Magnitudes geométricas. Justificación de fórmulas de perímetro, área y volúmenes. Comenzaremos por analizar los tres tipos de triángulos. En el caso del perímetro, basta con utilizar la regla graduada para saber la medida de cada lado y después sumarlos. El total de esta suma es el perímetro total del triángulo. Para conocer el área total de un triángulo, multiplicamos la base por la altura y después dividimos este resultado entre dos. En el caso del triángulo rectángulo, podemos observar que si solo se multiplicara la base por la altura, en realidad estaríamos conociendo el área total de un rectángulo, ya que si tuviéramos los triángulos rectángulos de igual medida y los uniéramos por su lado transversal, se formaría el cuadrilátero. De ahí la justificación de su fórmula para conocer el área total. De igual manera, en el caso de los triángulos equiláteros e isósceles, si dividimos el triángulo en dos partes, partiéndolo en su altura, y los giramos acomodándolos sobre los lados del triángulo original, podemos observar que se forman un rectángulo. Continuaremos por analizar algunos cuadriláteros. Para conocer el perímetro de un cuadrilátero, se utiliza una regla graduada, la cual utilizamos para medir cada lado y después sumarlos. En el caso particular del cuadrado, basta con conocer la medida de un lado y multiplicarlo por 4, ya que sus cuatro lados miden lo mismo. Asimismo, para conocer el área de un cuadrado, se multiplica el lado por lado. En el caso de los rectángulos, si se conoce su base y su altura, basta con multiplicar su base por 2, al igual que su altura por 2, y después sumar estos dos resultados para conocer la longitud exacta de su perímetro. Para conocer el área total de un rectángulo, se multiplica su base por la altura. Para saber la medida exacta del área de un trapecio isósceles, realizamos base mayor más base menor, el resultado lo multiplicamos por la altura y todo esto lo dividimos entre 2. Esto lo podemos considerar de igual manera como área del romboide entre 2, ya que como podemos observar, si tenemos dos trapecios de igual medida y juntamos la base mayor de uno junto a la base menor del otro trapecio igual, podemos observar que se forma un romboide. De ahí su fundamento para dividirlo entre 2. En el caso particular del rombo, se observa que la medida de su área es la mitad de la medida de un rectángulo, si tomamos en cuenta como base la medida de su diagonal mayor y como altura la medida de su diagonal menor. De igual manera, al partirlo por su diagonal mayor y su diagonal menor, se forman cuatro triángulos rectángulos, los cuales, al ordenarlos sobre los lados del rombo, forman un rectángulo. Con esto podemos afirmar que la fórmula de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor, esto dividido entre 2. Conocemos que la fórmula para saber el área total de un romboide es la misma que la de un rectángulo. Esto se genera ya que al recortar al romboide por una de sus alturas, obtenemos un triángulo que al moverlo a la orilla forma un rectángulo con la misma altura. Con la figura geométrica del trapezoide, debemos recordar que es un polígono que se clasifica como cuadrilátero irregular. Por esto mismo, para calcular el área de un trapezoide, es necesario dividirlo en triángulos, y su área será la suma de estas áreas de los triángulos. Después proseguimos con los polígonos de 5 o más lados, en los cuales, para conocer su área total, se maneja la fórmula de perímetro por apotema, esto dividido entre 2. Esto se formula ya que al dividir el polígono en triángulos, los cuales tienen un vértice central en el centro del polígono, se forman triángulos isósceles. Al poner otro polígono con las mismas medidas sobre los triángulos, se forma un romboide. Es por ello que se divide entre 2 para conocer el área del polígono.
La altura del triángulo isósceles es el apotema de un polígono. Para calcular la superficie de un polígono irregular, se traza la diagonal mayor posible y desde los otros vértices se trazan perpendiculares a esta diagonal para formar triángulos rectángulos y trapecios rectángulos. Con esto es posible conocer el área de cada figura que está inmersa en el polígono y proseguir a sumar todas las áreas para saber el área total del polígono irregular. Proseguimos con las características de los prismas y pirámides identificando cada una. Los prismas cuentan con bases, las cuales son las dos caras iguales y paralelas del prisma, una a las que se apoya y la otra su opuesta. Esta es una gran diferencia a comparación de las pirámides, ya que los prismas siempre cuentan con dos bases. También cuentan con caras laterales. Son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma. Aristas son los lados de las bases y de las caras laterales. Los vértices son los puntos en donde se encuentran cada par de aristas. Y la altura, que es la distancia entre las dos bases. Continuamos con las pirámides, las cuales tienen características similares a los prismas, pero su gran diferencia es que éstas solo cuentan con una base. La base es el polígono cuyos puntos son los extremos de los segmentos que se unen con el punto superior. El vértice de la pirámide es el punto exterior al plano de la base, también llamado cúspide. La arista lateral es el segmento que une cada vértice del polígono con la cúspide. La altura es el segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base. Cada lado de la base se une con el vértice de la pirámide. Esta región triangular se llama cara lateral. Y apotema, que es un segmento perpendicular del vértice de la pirámide a un lado de la base. Analizando el siguiente prisma, encontramos que tiene 5 caras. 3 de ellas son caras laterales, las cuales siempre serán igual al número de lados que tienen sus bases. También tiene 6 vértices y cuenta con 9 aristas. Una característica que tienen en común las pirámides y los prismas es que su nombre radica en la figura de la cual depende su base. La fórmula para conocer el volumen de los prismas es volumen es igual a área de la base por la altura. En cambio, en las pirámides, la fórmula es volumen es igual a área de la base por la altura, pero es dividido entre 3. Si observamos, es la misma fórmula, solo que la diferencia es de que en las pirámides se divide entre 3, y esto es porque el volumen de la pirámide es la tercera parte de un prisma, siempre y cuando tengan la misma base y altura, como podemos observar en este ejercicio. Esto mismo sucede con el cilindro y el cono, los cuales son llamados cuerpos de revolución, ya que la figura gira alrededor de un eje. En el caso del cilindro, la figura que gira es un rectángulo sobre el eje de su base circular. Para el caso del cono, un triángulo es la figura que gira sobre el eje de su base circular. Para conocer el volumen de un cilindro, se multiplica pi por radio al cuadrado para así conocer el área de su base y a su vez se multiplica por la altura. En cambio, para conocer el volumen de un cono, se multiplica pi por radio al cuadrado
También para conocer el área de su base, a su vez se multiplica esto por la altura y se divide entre 3. El volumen del cono es la tercera parte de un cilindro, siempre y cuando tengan la misma base y altura. De ahí consta que se divide entre 3.